Panamá, la privilegiada y estrecha franja de tierra que une a las Américas y divide a los dos grandes océanos del mundo. Gracias a la construcción del canal desde el siglo XX, Panamá ha sido el puente entre los océanos Atlántico y Pacífico. Y desde hace millones de años, Panamá ya era el puente terrestre entre dos continentes, que estaban separados por una enorme masa de agua. Se estima que hace unos 3 millones de años, el norte y el sur de América quedaron enlazados por la formación de volcanes, tras la colisión de dos placas tectónicas. Este proceso geológico estremeció al planeta y dio lugar al Istmo de Panamá, una estrecha franja de tierra de entre 50 y 200 kilómetros de ancho. Con su peculiar forma de S acostada, el Istmo propició el surgimiento de uno de los ecosistemas más biodiversos y fascinantes del mundo, provocó el desvío de corrientes oceánicas, transformó el clima del planeta y estimuló la migración de animales por el continente. Pero, ¿de qué manera ha influido la exuberante naturaleza en la conformación de ciudades y culturas que le han dado forma a Panamá? ¿Cómo aprovecharon los panameños su privilegiada ubicación geográfica para su desarrollo? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La República de Panamá se encuentra en Centroamérica. Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. Panamá tiene una población de 4.279.000 habitantes. Ocupa la 9ª posición de países más poblados de los 22 que conforman Centroamérica y el Caribe. Esta lista la encabeza Guatemala, con 17.1 millones de habitantes, mientras que el país con menor población es San Cristóbal y Nieves, con 53.821 habitantes. Ciudad de Panamá es la capital del país. En su área metropolitana viven poco más de 2 millones de habitantes. Se encuentra en la costa sur, junto al Océano Pacífico, en la desembocadura del Canal de Panamá. La ciudad es conocida como la Miami de Centroamérica por la gran cantidad de rascacielos que tiene su zona costera, junto a la bulliciosa Avenida Balboa, la más moderna de la ciudad. A lo largo de la costa se encuentran los distritos más lujosos de la capital panameña: San Francisco, Punta Paitilla, Costa del Este y Punta Pacífica. En estos sectores se encuentran algunos de los rascacielos más altos del mundo. Entre ellos destaca el JW Marriott Panamá, con una altura de 284 metros y 72 pisos. También la Torre Vitry, con 275 metros de altura y 75 pisos. Y no podemos dejar fuera a The Point, con 67 pisos y una altura de 266 metros, en cuya cúspide se encuentra un vertiginoso mirador de cristal. Fundada por los españoles en 1519, con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, la capital dio origen al nombre del país, cuyo significado no está del todo claro. Una versión indica que la etimología de la palabra Panamá tiene su origen en una lengua indígena y significa abundancia de peces o abundancia de mariposas. Otra versión señala que el nombre procede de un árbol al que los antiguos indígenas llamaban justamente Panamá, bajo el cual se reunían las familias o se realizaban asambleas. Otra hipótesis plantea que procede de la palabra en lengua cuna, Panamay, que se traduce como más allá. En cualquier caso, el nombre simplificado de la ciudad sobrevivió a los virreinatos de Perú y Nueva Granada. En 1903, tras la Guerra de los 1000 días, que culminó con la separación de Colombia, se proclamó la nueva república con el nombre de Panamá. Después de la capital, la segunda ciudad más poblada es San Miguelito, un distrito que forma parte de la zona metropolitana. Desde la década de 1960, cuando la migración del campo a la ciudad propició el crecimiento desbordado de la capital, San Miguelito se convirtió en hogar de las familias que se desplazaron desde distintas provincias. También de trabajadores que fueron desplazados de los barrios centrales por el aumento de los alquileres y la falta de viviendas asequibles. Por eso, durante muchos años, San Miguelito fue considerado como una ciudad dormitorio. Al norte del país, en las costas de la Bahía Limón y en la desembocadura del Canal de Panamá, se encuentra la ciudad de Colón, la tercera más grande. Es conocida a nivel mundial por la zona libre de Colón,
la segunda zona franca más importante del mundo, solo superada por Hong Kong. Una zona franca es un territorio generalmente ubicado en puertos, donde se gozan de algunos privilegios fiscales, como la exoneración del pago de impuestos en diferentes mercancías. Las zonas francas son esenciales principalmente para comerciantes que compran productos al mayoreo. De acuerdo con datos del Instituto Tecnológico de Georgia, el movimiento comercial en la zona franca de Colón alcanzó en 2021 los 18.640 millones de dólares. La mayoría de los productos adquiridos en la zona franca proceden de Estados Unidos, China y Singapur, mientras que los principales países donde se reexportan son Costa Rica y Colombia. En la provincia de Colón se encuentra también uno de los principales atractivos históricos de Panamá, las fortificaciones de la costa caribeña, declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Se trata de un conjunto de fuertes y castillos construidos entre los siglos XVII y XVIII, que formaban parte del sistema de defensa de los españoles contra los piratas. El fuerte de San Jerónimo, ubicado en la localidad de Portobelo, es el más conocido. Durante la colonia, Portobelo fue el puerto más importante de Panamá. Los metales preciosos que los españoles tomaban del Perú se embarcaban primero desde las costas de Lima hacia las costas del sur de Panamá. Luego las mercancías eran trasladadas en mulas a través del Camino Real de Cruces, en medio de la selva, hasta el río Chagres. Pequeñas embarcaciones navegaban las aguas del río hasta llegar a Portobelo, donde aguardaban los galeones españoles que conformaban la flota de Indias para el envío de mercancías a España. Eran tantas las riquezas que llegaban a Portobelo que se tuvieron que construir fuertes con sus cañones para resistir los ataques de piratas. Entre ellos se incluye el legendario corsario inglés Francis Drake, quien precisamente murió en Portobelo tras haber enfermado de disentería a los 56 años de edad. Aunque Drake fue considerado un pirata por las autoridades españolas, para los ingleses fue un héroe patriota que incluso fue nombrado caballero por la reina Isabel I. Ubicado a menos de 2 horas de Ciudad de Panamá, Portobelo es actualmente uno de los destinos preferidos del turismo internacional, y es precisamente la industria del turismo uno de los actuales motores de la economía panameña. De acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, en 2022, el turismo representó más de 11.000 millones de dólares para la economía nacional, un incremento de 8.3% con respecto a 2019. El sector del turismo genera alrededor de 325.000 empleos y representa el 15.8% de la economía de Panamá. Otras de las 2 áreas que sostienen la economía del país son los servicios financieros y el comercio marítimo a través del famoso Canal de Panamá, considerado una maravilla de la ingeniería moderna que atrae miles de visitantes de todo el mundo. La economía panameña es una de las más estables del continente. De acuerdo con el Banco Mundial, Panamá se ubica en la posición número 13 de América Latina y el Caribe, con un ingreso per cápita de $14.516. La estabilidad económica panameña se ve reflejada también en la tasa de inflación que sostuvo durante 2022. Ese año, Panamá tuvo la inflación más baja de la región, con apenas 2.86%. En primer lugar estuvo Venezuela, con una inflación de 200%, seguido de Argentina, con 72.43%, y Haití, con 27.58%. Todo lo anterior influye, sin duda, en que Panamá se ubique entre los países de América Latina, donde sus habitantes se consideran más felices, según el Informe Mundial de la Felicidad 2023. Solo lo superan en el ranking Costa Rica, Uruguay, Chile y México. El evento geológico que dio origen a Panamá. Panamá tiene una superficie de 75.517 kilómetros cuadrados. Todo el territorio nacional, junto con una porción del departamento colombiano del Chocó, se encuentran dentro del Istmo de Panamá, formado hace unos 3 millones de años. El surgimiento del Istmo provocó una serie de transformaciones en el clima y la biodiversidad, cuyos efectos perduran hasta la actualidad. ¿Pero qué es un istmo? La palabra viene del griego antiguo y significa cuello. Un istmo es una franja estrecha de tierra que divide 2 cuerpos de agua distintos. El Istmo de Panamá separa el Océano Pacífico del Atlántico. Otro caso es el Istmo de Suez, ubicado en Egipto, que separa el mar Mediterráneo del Mar Rojo. Otro ejemplo es el Istmo de Tehuantepec, ubicado entre los estados de Veracruz y Oaxaca, en el sureste de México, que separa el Océano Pacífico del Golfo de México. En los istmos de Suez y Panamá se aprovechó el estrecho para construir importantes canales de navegación.
El Istmo de Tehuantepec no tiene canal de navegación, pero desde 2019 se construye un corredor interoceánico ferroviario que conectará el Pacífico con el Atlántico a través de una red de puertos y vías férreas de 309 kilómetros de longitud. Por este potencial, los istmos se consideran territorios de gran valor estratégico, comercial y militar. Desde la época colonial, Panamá fue considerado un lugar indicado para el desarrollo de infraestructura portuaria que permitiera el transporte de mercancías procedentes de Perú hacia Europa. Al mismo tiempo se diseñaron y construyeron una serie de rutas para atravesar el Istmo de Panamá, a lomo de mula, desde las costas del Pacífico hasta el Mar Caribe. Estas rutas fueron conocidas como Camino Real de Cruces, Camino Real de Portobelo y Camino de Gorgona. Estos caminos eran de piedra, con 2.4 metros de ancho, los cuales atravesaban selvas y conectaban con el curso de los ríos para continuar el trayecto hacia el norte a bordo de pequeñas embarcaciones. El Istmo de Panamá se comenzó a formar hace unos 15 millones de años y adquirió su forma y composición actual hace unos 3 millones. Desde entonces quedaron plenamente vinculadas las masas terrestres que permitieron la migración de distintas especies animales, desde Norteamérica hasta Sudamérica y viceversa. Antes de este suceso geológico, la parte norte y sur del continente americano eran en realidad dos masas separadas por una enorme brecha en la cual se comunicaban las aguas de ambos océanos. La formación del Istmo de Panamá se dio por el desplazamiento de dos placas tectónicas. La placa del Pacífico se deslizó debajo de la placa del Caribe. Esta colisión causó la formación de volcanes, algunos de los cuales formaron islas entre los dos continentes separados. El desplazamiento de las placas también provocó que el fondo marino fuera emergiendo lentamente a lo largo de millones de años, hasta alcanzar alturas sobre el nivel del mar. Los sedimentos fueron rellenando las zonas entre las islas volcánicas hasta que quedaron unidas como una nueva masa de tierra firme. Finalmente, hace unos 3 millones de años, se completó el Istmo de Panamá y la parte norte y sur del continente quedaron enlazadas. El resultado de esta fusión se conoce como el Gran Intercambio Biótico Americano, es decir, la migración de plantas y animales entre ambos polos del continente. Animales como el armadillo, puercoespín y zarigüeya, que proceden del sur del continente, llegaron hasta Norteamérica, atravesando el puente terrestre del Istmo de Panamá. De igual manera, animales oriundos de Norteamérica, como osos, gatos, perros y mapaches, migraron hacia Sudamérica. La migración de especies animales también propició la desaparición de otras especies, que no pudieron competir con la ola de invasores. La formación del Istmo también impactó el clima del planeta. Al conformarse este puente de tierra se desviaron las cálidas corrientes oceánicas que antes fluían desde el Atlántico hacia el Pacífico. Estas corrientes oceánicas comenzaron a desplazarse hacia el norte, provocando mayor humedad en la atmósfera y dando lugar a lo que se conoce como la corriente del Golfo. Se estima que hace 11.000 años empezaron a cruzar el Istmo los primeros humanos. El investigador panameño Guillermo Castro Herrera, fundador de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, señala que en aquella época había condiciones climatológicas y ecosistemas parecidos a los actuales, pero persistían circunstancias diferentes. Por ejemplo, cuando los primeros representantes evolucionados de la especie humana migraron a través del Istmo de Panamá, las aguas del mar estaban situadas 50 metros bajo el nivel actual. Una parte de los actuales Golfo de Panamá y Golfo de Chiriquí eran llanuras costeras de relieve plano o suavemente ondulado. Además, se estima que la temperatura media era entre 5 y 6 grados centígrados más fresca que la actual. Entre los siglos X y VII a.C., el ascenso del nivel del mar sobre las llanuras costeras propició el desarrollo de manglares. Esto causó litorales más ricos en vida marina. Ya para entonces, el Istmo de Panamá era una región con bosques tropicales, suelos fértiles y costas con abundancia de peces. Estos factores fueron determinantes para que el Istmo se transformara en una región donde los grupos humanos podían encontrar alimentos en abundancia. Entre los años 100 y 500 después de Cristo, la población creció considerablemente y se establecieron aldeas en los valles de ríos como Tonosí y Santa María. Ya existían las condiciones climáticas propias del trópico: calor, humedad, lluvias abundantes y poca oscilación entre las temperaturas máxima y mínima durante todo el año. La exuberante geografía de Panamá. El territorio panameño está conformado por grandes bosques y selvas tropicales, ricos en madera, además de manglares y sabanas cubiertas de pastos naturales.
Se estima que la cobertura forestal abarca el 68% del territorio nacional. Muchas de esas regiones boscosas son territorios indígenas y áreas protegidas. Esto ha contribuido a detener su deforestación. En general, la mayor parte del territorio panameño se compone de tierras bajas. Sin embargo, existen diversas cadenas montañosas, la más importante de las cuales es la Cordillera Central. Esta cordillera se extiende desde el oeste, en Costa Rica, donde recibe el nombre de Cordillera de Talamanca, hasta la provincia de Veraguas. En esta cordillera se encuentran las montañas más altas de Panamá. Se encuentra el volcán Barú, que alcanza una altitud de 3.475 metros sobre el nivel del mar. Se estima que la última erupción de este volcán fue alrededor del año 1550, pero igual se considera potencialmente activo. Gracias a su altura, en un día claro y despejado, desde su cima se puede ver tanto el Océano Pacífico como el Mar Caribe. Panamá tiene 17 parques nacionales. 3 de ellos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: el Parque Nacional La Amistad, el Parque Nacional Isla Coiba, el Parque Nacional Darién. Este último sin duda se trata del más importante por su extensión, su ubicación geográfica, su enorme biodiversidad y por todos los aspectos culturales y sociales relacionados con su selva. También conocido como Tapón de Darién, es hogar de varios grupos indígenas como los Emberá, los Guna y los Wounan. Debido a lo impenetrable de la selva, no existen cifras oficiales de su cantidad de habitantes. Las estimaciones más conservadoras hablan de apenas 1.200, pero otros cálculos señalan que en la selva viven unas 35.000 personas de diversas etnias indígenas. Su presencia en la región no ha impedido la tala ilegal de especies arbóreas, muy apreciadas por sus maderas, como caoba, cocobolo y bálsamo, pero en cierto sentido las comunidades indígenas sí han frenado el avance de esta actividad. La selva de Darién impidió la continuidad de la legendaria carretera panamericana, que comenzó a diseñarse en la década de 1920 para enlazar todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina. De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, el país tiene 52 cuencas hidrográficas. El 30% corresponden a la vertiente del Mar Caribe, mientras que el 70% restante a la vertiente del Océano Pacífico. Por su extensión y caudal, los ríos más importantes de Panamá son el río Chagres, el río Changuinola, el río Indio, el río Tuira, el río Cricamola y el río Sixuala-Yorkin. El más conocido es el río Chagres, bautizado por Cristóbal Colón como Río de los Lagartos, por la enorme cantidad de cocodrilos que había en sus aguas. El Chagres fue el primer río que los exploradores españoles navegaron en la búsqueda de un camino que comunicara los océanos Atlántico y Pacífico. Por sus aguas se transportaban las mercancías que los españoles enviaban a la península ibérica. En la actualidad, es una de las fuentes hidrográficas más importantes para el Canal de Panamá. Panamá es uno de los países más biodiversos del continente. En sus selvas y bosques es posible encontrar especies animales como jaguar, gato montés, monos, cocodrilos, caimanes. También aves como guacamayas, garza y el águila arpía, adoptada como ave nacional y símbolo patrio de Panamá. Por su posición geográfica, Panamá ofrece al mundo una amplia gama de servicios comerciales, financieros e inmobiliarios. En 2022, por el Canal de Panamá transitaron más de 14.000 embarcaciones, lo que representó una derrama para el Tesoro Nacional por encima de los 2.490 millones de dólares. Sin duda, la ubicación geográfica ha sido una gran ventaja económica y geopolítica que Panamá ha sabido aprovechar para su crecimiento y desarrollo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.